A falta de ser ratificada, UPN defiende una alianza con PP y Ciudadanos. Creemos que la apuesta que está haciendo Unión del Pueblo Navarro va a ser una apuesta ganadora, con unas ideas claras, desde luego fortaleciendo, como no puede ser de otra forma, el autogobierno, que debemos estar por el buen camino, porque no hay más que ver, como digo, lo nerviosos que se están mostrando algunos. Los regionalistas descartan que a esa alianza se una Vox. No está contemplada esa opción. Albert Rivera ha anunciado ya un principio de acuerdo. Ciudadanos se defiende ante los que aseguran que va en contra del autogobierno. Hace 3 años y medio que se ajustó el posicionamiento de Ciudadanos respecto al régimen foral y al convenio económico. Otra cosa es que no se nos haya hecho mucho caso en ese posicionamiento, pero ahí no hay ningún problema. Respetamos absolutamente el régimen foral. Lo que no hay de momento es nombre y tampoco sabemos cómo serán las listas. Es un acuerdo que deja en evidencia la gran generosidad de los 3 partidos, que hemos antepuesto el interés general por encima de los intereses de partido. El cuatripartito critica duramente esta alianza, a la que califica como el acuerdo del miedo. Unión del Pueblo Navarro se haya prestado a esta alianza con partidos centralistas, recentralizadores, negadores del autogobierno. Que expliquen a cambio de qué, o dicho en un lenguaje más popular, por cuántas lentejas se han vendido a Ciudadanos. El PSN señala que en las elecciones habrá 3 espacios diferenciados. Ahí tenemos a la derecha aglutinada, tenemos también al nacionalismo aglutinado en torno a otra candidatura y luego pues el espacio político de izquierdas liderado por el Partido Socialista. La maquinaria electoral funciona ya a pleno rendimiento.